amigos, bienvenidos a este espacio de la nota del día, un espacio exclusivo de Telesucesos para tu empresa. Y hoy tenemos, como siempre, los martes y jueves que me encuentro en el programa, un tema bastante importante y justamente en este mes de la mujer. Y ya, bueno, antes, el 12 de marzo se cumplió el Día Mundial del Riñón y es por eso que doy el paso a mi invitada, que justo antes y tras cámaras hablábamos de que ella se encuentra en San Salvador, pero es colombiana, y vamos a conocer también a la doctora que nos acompaña el día de hoy. Y quiero presentar a nuestra invitada, quien es la doctora Jennifer Benavides García, quien es médica cirujana de la Universidad del Rosario, especialista en epidemiología clínica en la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Bienvenida, Jennifer, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Muchas gracias, Shirley. Justamente estábamos discutiendo de la importancia de nuestros riñones y de la necesidad de entender que la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa. No es como el corazón que duele, no es como la cabeza que duele, no es como nada de eso, sino realmente nuestros riñoncitos son como un filtro necesario para que nuestro cuerpo esté bien, y a diferencia de otras enfermedades, al no doler, pues muchas veces se diagnostica tardíamente esta patología. Sí, y para ir aclarando, no mencioné, pero tenemos un tema sobre, bueno, quisiera ampliarles un poquito sobre que 1 de cada 10 mujeres podrían padecer enfermedad renal sin saberlo. Hablemos desde el principio. ¿Qué es una enfermedad renal, mi querida Jennifer? Bueno, pues una enfermedad renal crónica es una afección justamente pues del riñón, que hace que nuestro riñón, que es el encargado de filtrar nuestra sangre, sacar los desechos por medio de orina, y lo que se necesita para nuestro cuerpo retornarlo a la sangre, se vea deteriorado no solamente en su filtrado normal o en lo que expulsa orina normal, sino también en la función de retornar lo que necesitamos para nuestro cuerpo, y lo que hace es desecharlo. Entonces a esto es lo que llamamos que uno empiece a orinar proteínas en la sangre. Entonces eso consiste realmente a grandes rasgos en la enfermedad renal crónica. Al principio, doctora, nos mencionaba que es una enfermedad silenciosa. ¿Desde qué edad se puede presentar esta enfermedad? A cualquier edad realmente, Shirley, es una enfermedad que, como te decía, no duele. Realmente tampoco es que tengamos unos signos de detección temprana, diferente a que la espuma quizás se torne espumosa y uno la vea un poco más amarilla, pero de resto no hay nada que nos pueda indicar que esta patología está desarrollándose. Y tristemente, pues lo único que los pacientes, cuando ya está muy avanzado, pues el riñón empieza a dañarse, empieza a comprometerse también el corazón, y pues los pacientes empiezan a edematizarse o a verse más hinchados sus pies o a dejar de orinar, y estos ya son signos pues tardíos que hacen que el paciente consulte, pero la idea es que siempre podamos estar mapeando nuestro riñón desde un inicio. Justamente me gustó la palabra que utilizamos, mapeando. ¿En qué consiste mapear nuestro riñón sin tener síntomas? Porque como lo mencionamos, y me parece bastante importante saber que es silencioso, porque claro, cuando nos duele la cabeza, nos duele tal vez el pecho, podemos como que ir al doctor y decir, me está pasando esto, pero por otro lado el riñón es silencioso. Entonces, ¿cómo podemos mapear nuestro cuerpo para decir, bueno, necesito atenderme? Bueno, pues hay varias cositas que podemos hacer como personas normales, y es primero ver factores de riesgo. Entonces, ¿quiénes están en riesgo de tener una enfermedad renal crónica? Personas con antecedente de diabetes, no solamente que la padezcan ellos, sino que sus familiares lo hayan tenido, personas hipertensas, es decir, que la presión esté alta. Las mujeres somos muy propicias a esta enfermedad por las infecciones de vías urinarias a repetición, también por el estado de gestación y los cambios hormonales, y también aquellas personas que se encuentran en obesidad, que es una enfermedad pues que ha ido en aumento, y que uno pueda identificar de pronto algunos factores de riesgo que no son saludables en uno. Ejemplo, que uno no duerma más de 8 horas, que no se alimente saludablemente, que no haga ejercicio regularmente. Entonces realmente no está de más chequearnos, hacernos un control de cómo está funcionando nuestro riñón, lo cual pues es por medio de 2 exámenes nada más, muy fáciles de hacer, y que esto nos permite tener esa tranquilidad de saber cómo está nuestro riñón. A lo largo de la entrevista me gustaría también ir compartiendo con ustedes, junto con la doctora, qué preventivos podemos nosotros hacer para poder prevenir, cabe la redundancia, de prevenir esta enfermedad silenciosa que 1 de cada 10 mujeres
padece esta enfermedad crónica. Y también quisiera preguntarle, doctora, que hay bastantes factores, hablábamos anteriormente que hay bastantes factores de riesgos en las mujeres, pero ¿qué probabilidad hay en que una mujer desarrolle esta enfermedad renal? Pues realmente Chile, mira, es una enfermedad que se presenta tanto en hombres como mujeres. 1 de cada 10 latinos tiene esta patología y por eso es que actualmente en el mundo hay 700 millones de pacientes Wow. padeciendo de enfermedad renal crónica. Es importante entender también que si eres diabético, un 40% de los diabéticos van a tener esta enfermedad y por ende pues hay factores de prevención, como yo te decía, que es hacerse un chequeo tempranamente. Si identificamos alguno de estos factores de riesgo, es necesario ir a tomarnos una muestra de orina y hacernos un examen llamado relación albúmina-creatinuria y una muestrica de sangre en la cual podemos identificar cómo nuestro riñón está filtrando. Entonces, realmente con solo estos 2 exámenes ya estamos haciendo prevención, diría yo que primaria, porque es antes de que aparezca la enfermedad. Y si ya tenemos alguno de estos factores de riesgo identificados, que nos hayan dicho usted es hipertenso o diabético, quizás somos gestantes, pues en el caso de las mujeres, pues es hacer prevención secundaria porque ya hay un antecedente, una patología que puede producir esta enfermedad. Me gustaría también que hablemos sobre los síntomas. ¿Cuáles son las primeras alertas que tenemos que tener para darnos cuenta en que podemos prevenir tal vez esta enfermedad crónica? Pues Chile, mira, lo importante de esto es que, como te decía al inicio, no duele. Entonces es silenciosa, realmente los pocos signos que a veces identificamos es que el paciente empiece a orinar más espumoso o que haya disminuido la cantidad de orina que quizás haga al día, pero pues esto también es muy dependiente de la hidratación del paciente. Entonces realmente al ser tan silencioso, ya las etapas más avanzadas son las que se detectan por signos como tal de que el paciente se hinche o deje de orinar, pero realmente es una enfermedad que normalmente no dice, y acá estoy, no, sino que nos toca es con estos factores de riesgo hacernos un mapeo adecuado y poder identificar cómo funciona nuestro riñón. Y esto tiene que ver también y va relacionado con algún tema sobre la presión. Claro que sí, como te decía previamente, pacientes con hipertensión arterial, que es presión elevada pues a nivel del sistema, pacientes diabéticos, las mujeres somos más propicias, pacientes obesos, pues a tener esta patología. Entonces sí, la presión arterial, todo paciente con elevación de su presión arterial debería tener un chequeo también de funcionamiento renal. También quisiera darles un dato que nos enviaron con el boletín de nuestra información, sobre que el Ecuador alcanza una prevalencia de enfermedad renal crónica del 11%, superando el promedio mundial del 10%. Tal vez podría ampliarnos un poquito más sobre este tema, sobre las estadísticas acá en el Ecuador. Claro que sí, Chile. Mira, realmente pues en Ecuador tenemos un porcentaje mayor de pacientes, al igual que ocurre casi en Latinoamérica. Realmente Wow. las cifras en Latinoamérica hablan de que 1 de cada 10 latinoamericanos va a padecer esta patología, estamos hablando de un 10%, y esto se debe precisamente a que nuestra población está muy propicia a estos factores como mala alimentación, poco ejercicio, jornadas extenuantes, incluso el tema de la agricultura, de estar uno expuesto a grandes temperaturas sin hidratarse adecuadamente, puede propiciar muchísimo más esta enfermedad. Entonces, es importante entender también que en Ecuador, por ejemplo, a pesar de que hay muchas unidades de diálisis, que es lo que uno esperaría, digamos, contar en un país, no dan abasto, al igual que en toda Latinoamérica. La idea es que el paciente no llegara a diálisis, sino que uno pudiera identificarlo antes de llegar a necesitar una diálisis que implica no solamente alteración en la calidad de vida del paciente, sino de toda su familia. También mencionaba, doctora, sobre factores de riesgo y también me imagino yo que también puede ser el estrés. Bueno, dentro del estrés, pues más que todo es cuando ya hay como una enfermedad inflamatoria, como es la obesidad. La obesidad predispone a que sí el paciente esté todo el tiempo bajo un estado proinflamatorio y eso hace pues que de una u otra manera los niveles de cortisol estén elevados, que es una de las hormonas pues que se identifica muchísimo en estrés. O sea, es decir que una persona obesa tiende a tener también esta enfermedad crónica.
Claro que sí, Wow. justamente lo que es la obesidad, las enfermedades coronarias, la hipertensión arterial son patologías que predisponen al paciente a sufrir enfermedad renal crónica. Hay otras que se identifican un poco menos, que ya son las enfermedades autoinmunes, como el lupus, como algunas afecciones directamente al riñón, pero principalmente pues como estas patologías pueden predisponer a que el paciente presente esta patología. Sí, y justamente ya hablábamos sobre las primeras alertas que tenemos que hacer. ¿Cómo son los chequeos para poder prevenir este tipo de enfermedad? ¿Cómo yo me doy cuenta y digo, tengo que hacerme o un chequeo cada cierto tiempo para saber cómo están funcionando mis riñones y poder prevenir con mucho tiempo anterior para que no pase pues a mayores este tema? Pues mira, lo que yo te decía, realmente todos estamos en capacidad de podernos hacer un chequeo, dentro de los cuales pues es importante entender que solamente necesitamos un examen aislado de orina llamada relación albúmina-creatinuria, no necesita recolección 24 horas, no necesita ayuno, realmente es un examen aislado que uno puede ir a cualquier hora a tomárselo, y un examen sanguíneo llamado creatinina, con el cual los médicos estimamos que tanto el riñón está filtrando, es decir, que tanto porcentaje de riñón está funcionando. Con solo estos dos exámenes ya nosotros podemos saber cómo es el funcionamiento de nuestro riñón, no necesitamos ningún otro para determinar esta patología. Y dentro de acá de nuestro país, del Ecuador, ¿cuáles son los factores que más común se encuentran en los pacientes? Mira, uno de los factores en común es el tema pues de la obesidad, como te decía, lo reitero. El otro factor en común es la hipertensión arterial. Realmente en Ecuador, en todo lo que es el plano ecuatorial, encontramos altas cifras de tensión arterial, y algo que nos da mucha tristeza es que muchas veces pues no, los pacientes no llegan, digamos, a tiempo para detectar esta enfermedad, sino que muchas veces se dejan guiar por lo que diga el vecino, el amigo, y no consultan, ¿sí? Sabiendo que de pronto tienen alguno de estos factores de riesgo, no consultan a su médico para chequear su riñón. Entonces ya cuando llegan en estados muy avanzados que pueden predisponer a que ya no haya un tratamiento pues que ofrecerles diferente a la diálisis. Y existe también personas que tengan varios factores de riesgo en el mismo tiempo. Claro que sí, Sheila, y justamente los pacientes hipertensos, por ejemplo, son pacientes que también tienden a tener asociado elevación de Wow. colesterol en sangre, o también está asociado, por ejemplo, las pacientes que son, en el caso de las mujeres, cuando estamos en embarazo y que se nos eleva la tensión, llamado preeclampsia, pues también podemos tener otros factores asociados, como es que en el tema del embarazo las hormonas influyen muchísimo más pues al tema de uno estar predispuesto a enfermedad renal crónica. También tenía una Entonces pregunta. puede uno tener dos o tres enfermedades de eso. Realmente es lo normal es que encontremos un paciente obeso, hipertenso, con enfermedad renal crónica, diabetes, y además tiene colesterol alto o dislipidemia. Entonces realmente una lleva a la otra, porque es como si fuera un círculo vicioso, una enfermedad activa a la otra. Por eso es importante lograr frenarla a tiempo. ¿Y se puede revertir el daño renal si se detecta a tiempo, doctora? O, por ejemplo, hay un paciente que ya tiene esta enfermedad crónica, ya no puede controlarla, o se puede revertir cuando ya se detecta a tiempo. Claro que sí, justamente Shirley, hasta hace 20 años no existía nada como para darle a los pacientes, y simplemente hablábamos de freno en la progresión de la enfermedad, y todo nuestro, digamos, nuestro vocabulario era llevado al paciente a que ojalá llegara a diálisis en la edad más avanzada. Sin embargo, ahora hablamos de un nuevo concepto llamado remisión de la enfermedad renal crónica, y es que con todas las terapias que ahora tenemos disponibles, terapias innovadoras, más los cambios de estilo de vida del paciente, es posible evitar que ese riñón se siga deteriorando y llegar a recuperar la funcionalidad del paciente a nivel renal. Entonces, sí estamos hablando de que una detección a tiempo sí marca la diferencia entre más temprano, más probabilidad de que el paciente pueda recuperar su función normal. ¿Cada qué tiempo deberíamos realizarnos un examen para poder controlar cómo están funcionando nuestros riñones? Porque claro, y toda la entrevista lo hemos hablado, es algo silencioso, no lo sentimos. Solo cuando ya tenemos como síntomas, cuando ya, por ejemplo, no sé, el cambio
Yo tenía un amigo que me contaba que tenía una enfermedad del renal y sus piernas están moradas. ¿Es esto que también es uno de los síntomas? Pues realmente ya eso hablaría de una enfermedad mucho más avanzada, porque estaríamos con falta de irrigación a nivel sanguíneo, pero nosotros deberíamos hacer un chequeo si, por ejemplo, no somos diabéticos, por lo menos una vez al año, ¿sí? De estos dos exámenes, relación albúmina, creatinuria y creatinina, que es en sangre, y la relación que es en orina. Y si somos diabéticos, si el paciente es diabético, las guías nos hablan de por lo menos 2 a 3 veces al año que debería realizarse este tipo de examen. Si es hipertenso, también 2 a 3 veces al año, y dependiendo del factor de riesgo que tenga el paciente, sí debería chequearse por lo menos mínimo una vez al año. Y yo creo que nosotros de población sana también, si identificamos alguna de estas cosas, podríamos ver cómo funcionan nuestros riñones y no esperar a que ellos realmente se deterioren más y pues nos lleve a estos estados avanzados. Justamente yo sé que ese es el mes aún de las mujeres, pero también enfermedad da a hombres y mujeres, ¿verdad, doctora? Todos Sí, tenemos que estar realmente prevenidos. da a hombres y a mujeres, pero las mujeres, tristemente, pues tenemos un mayor factor de riesgo, que lo decía, los cambios hormonales, el hecho de dar a luz, que es un don, pero nos predispone a que durante la etapa gestacional podamos tener más riesgo de elevación de presión arterial o preeclampsia, pero adicional a eso es porque muchas mujeres cuando sufren estas alteraciones durante su embarazo, les dicen como ya, tuvo el bebé y ya con eso es suficiente. Cuando las guías hablan de uno seguir por lo menos 5 años después de que hayan presentado el parto a estas mujeres para chequear su riñón. Y además de esto hay algo que es mucho más impactante, es que las mujeres, por nuestra función de ser como las salvadoras de la familia o las que queremos proteger, tendemos más a donar nuestros riñones, pero tristemente son las que más se quedan en la lista de espera cuando hay que recibir un riñón. Entonces también ahí vemos como una brecha entre hombres y mujeres diferente, y que en las mujeres la enfermedad se va un poco menos, o sea, progresa un poco más lento, entonces a veces se dificulta mucho más hacer el seguimiento de estas brechas. Ajá, y más adelante me gustaría también que nos hable el tema de cómo prevenir. Sí, porque yo sé que tal vez tenga muchos consejos, muchas recomendaciones para nuestros públicos, pero antes también quisiera que nos responda algunos de los mitos que como seres humanos que no conocemos tal vez el tema, pacientes, no conocemos el tema, entonces aquí tenemos con nuestra especialista. Entonces quisiera, por ejemplo, que desmitamos el mito sobre si la enfermedad renal crónica solo aparece cuando los riñones dejan de funcionar por completo, doctora. No, realmente la enfermedad renal crónica se puede manifestar también con los riñones a un funcionamiento más bajo de lo normal. No necesitamos esperar que el riñón deje de funcionar completamente. No, realmente por definición es la presencia de esta albuminuria que yo te decía que es una proteína que normalmente no debe ser expulsada en la orina, y la disminución del filtrado del riñón, es decir, de que tanto el riñón está pudiendo expulsar hacia afuera para poder pues generar este bienestar en todos los pacientes y cumplir su función de filtro y de ser ese purificador para nuestro cuerpo. Entonces, falso, doctora. Falso, totalmente falso. Ajá, la enfermedad renal es progresiva. Sí, justamente lo que te decía antes, es progresiva porque empeora o lo que buscábamos era frenar esa progresión. Ahora sabemos que también podemos evitar que progrese y hacer remisión. Entonces, ese mito sí es verdadero, o sea, realmente sí es progresiva. Si no la tratamos a tiempo, va a ir empeorando. Ok, vamos con el siguiente mito, doc. Si no tengo síntomas, no tengo enfermedad renal. Falso, totalmente falso. Recordemos que es una enfermedad silenciosa. Entonces, nunca nos van a dar síntomas a no ser que nuestro riñón ya esté en etapas muy avanzadas y se pueda generar ese riesgo cardiovascular que nos genera también cuando el riñón se daña. Falso. Falso. Ok. Una más, bueno, 2 más tengo, doctora, 2 mitos Claro más que que, sí. que hemos aquí anotado en nuestra información. El tercer mito, la enfermedad renal crónica solo afecta a personas mayores. Falso, realmente la enfermedad renal crónica se puede presentar desde etapas muy, muy tempranas y puede afectar a todas las edades por igual. Obviamente, pues entre más factores de riesgo, más propicios somos a ello. Es decir, ¿desde qué edad
yo sé que ya obviamente nos contestó que es falso, pero ¿desde qué edad se está calculando que empiezan estos síntomas o empieza como esta enfermedad? Los picos realmente se dan más que todo en los pacientes de 30 años hacia arriba, es donde estamos viendo más progresión. Sin embargo, incluso pacientes de 7, 8 años también estamos viendo este tipo de patología. Entonces, no tiene una edad específica donde podamos decir como solamente a estas edades le da. No, realmente el rango es muy amplio porque son diferentes factores de riesgo que lo pueden causar. Entonces tenemos niños que sufren enfermedad renal crónica y necesitan una diálisis. También puede pasar esto y suceder esto. Muchas gracias, doctora. Y como último mito, una vez que aparece la enfermedad, ¿ya no se puede hacer nada? No, sí podemos hacer mucho. Tenemos terapias, primero, estilo de vida. Concientizarnos de la enfermedad, es necesario bajar el consumo de sal, de bebidas gasificadas, de alto consumo de dulces. Eso realmente hace y marca una diferencia, empezar a llevar un ejercicio adecuado, una dieta más equilibrada, pero también el que nuestro profesional de la salud instaure tempranamente terapias innovadoras. Las terapias innovadoras suman años de vida para que el paciente evite llegar rápidamente a diálisis, pero no solamente hacen esa renoprotección que hablamos, sino protegen también el corazón. Pues la mayoría de estos pacientes no mueren de estar en diálisis, sino se mueren previamente por infarto agudo de miocardio, por complicaciones de que el corazón deja de funcionar o por accidentes cerebrovasculares. Muchas gracias, doctora. Creo que todos estos mitos han sido falsos, así que todos nuestros televidentes, porque son preguntas comunes que, claro, vamos a otra persona que no sabe y nos tenemos en esos mitos en lugar de poder ver las entrevistas de la nota del día y poder tener amplio todo este tema. Y ya para ir terminando nuestro bloque de la nota del día, quisiera hablar sobre las prevenciones, doc. ¿Qué significa realmente prevenir esta enfermedad crónica? Pues mira, hablamos de 8 esenciales que lo estamos lanzando a nivel mundial, donde haya salud renal para todos. Y pues realmente pues la prevención radica en lo que siempre hemos visto: dieta saludable, consumo de frutas y verduras, consumo adecuado de hidratación o de agua, ejercicio temprano, que si tenemos antecedentes en nuestra familia de alguna de estas enfermedades que predisponen al riesgo de enfermedad renal crónica, podamos hacernos un chequeo a tiempo, y adicional a eso pues entender que al ser una enfermedad silenciosa no nos va a dar grandes manifestaciones, pero que sí podemos hacer lo posible para poderla detectar a tiempo y tener un tratamiento adecuado también a tiempo. También, bueno, yo sé que no es un mito porque ya pasamos de esa sección, pero ¿qué tal? Hablemos de la sal. ¿Esto también tiene algo que ver con el tema de los riñones, la sal? En la comida. Realmente el alto consumo de sodio se ha visto, al igual que el alto consumo de azúcares refinadas, de harinas refinadas, se ha visto directamente proporcional a daño renal. Entonces sí es necesario regular la sal. Recordemos que máximo son 2 gramos de sal al día, que es como lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y que en lo posible evitar las azúcares y las harinas refinadas es un plus también que nos puede ayudar a prevenir un poco esta enfermedad. ¿Y el ejercicio físico ayuda para esta enfermedad, doctora? Ayuda para prevenir realmente la aparición de la enfermedad. Sin embargo, pues no quiere decir de que solamente el paciente que no haga ejercicio va a tener la enfermedad. Sí, recordemos que el ejercicio hace parte de los hábitos saludables y es una forma de que el paciente también tenga ese autocuidado, que nos va a permitir que pueda tener una vida un poco más saludable y que si ya está instaurada la enfermedad, pues se pueda mitigar un poco. El tomar agua también, doc, nos ayuda bastante a poder prevenir. ¿Cuántos litros al día, doc? La adecuada hidratación es muy necesaria y principalmente nosotros que estamos todos en esa línea ecuatorial, recordemos que las altas temperaturas mezcladas con deshidratación pueden dañar nuestro riñón tempranamente. Wow. ¿Cuántos litros diariamente tenemos que tomar al agua, doc? No, en un paciente normalmente sano, sin algún antecedente, mínimo 2 litros de agua al día. Realmente esto es lo que se está recomendando. Cuando un paciente ya tiene enfermedad renal, pues es muy triste porque el consumo de agua, que cuenta desde un vasito de agua, la sopita, el juguito, hasta el sorbito mínimo, una aromática, un tinto y demás, se cuenta. Entonces, realmente a ellos se les hace una restricción hídrica bien importante. Por eso es importante no dejar, o es renalmente importante no
dejar que nuestro riñón se deteriore para evitar esta restricción. Muchísimas gracias, Doc. Y ya como última pregunta, ahora sí, última pregunta. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que ir al doctor para hacernos esos chequeos para poder prevenir esta enfermedad crónica, Doc? Mira, realmente la recomendación está, si yo tengo diabetes, hipertensión arterial o soy obeso, por lo menos 2 a 3 veces al año debería estarme haciendo este tipo de examen. Si no soy un paciente diabético, no tengo factores de riesgo, por lo menos una vez al año. Es importante chequear nuestros riñones. Con solo esos 2 exámenes ya podríamos, tanto en hombres como en mujeres, poder saber el funcionamiento de nuestro riñón. Muchísimas gracias, doctora. Tal vez un mensaje final para todos nuestros televidentes que nos acompañan el día de hoy. No olviden que la prevención es fundamental. 2 exámenes nos pueden salvar nuestros riñones. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Benavides García, quien es médica cirujana de la Universidad del Rosario. Esperemos pronto conocernos acá en la ciudad de Quito, doctora. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Shirley. Ten feliz tarde. Hasta luego. Un gusto. Chao, chao, amigos. Eso es todo por la nota del día de hoy. Adiós. Vale, bye. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí luego de la nota del día para la segunda parte de Sucesos Deportivos en esta edición de martes 24 de marzo. Recuerde que nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, y en Facebook como Telesucesos Quito, o en la plataforma de YouTube donde posteriormente subimos el programa. Ahí estamos como Telesucesos HD. Saludo primero con mi compañero de panel, Robertana, para luego ir con nuestra invitada especial de esta tarde. Robert, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, arquitecto? Los amigos que se unen a la señal de Telesucesos, bienvenida también a la invitada de hoy tarde. Vamos a hablar de un tema interesante, una caminata con propósito. ¿Sí? Con sentido. Con sentido, muy bien. Así es, les saludamos a Bernarda Icaza, gestora y mediadora cultural. Trabaja en la intersección entre cultura, educación y comunidad, generando experiencias de diálogo y aprendizaje en museos y en el espacio
públicos. Su práctica se centra en derivas urbanas y recorridos mediados que exploran las memorias, narrativas invisibles y usos cotidianos de la ciudad desde la experiencia colectiva. En este espacio deportivo donde hablamos de lo importante que es hacer actividad física, qué mejor que una caminata, pero esta con un sentido cultural. Bernarda, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por este especial espacio. Gracias a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de este canal, de esta plataforma. Sí, bueno, la invitación está ahí. Es una caminata especial. Una caminata por el centro histórico, una caminata que invita no únicamente a recorrer, sino sobre todo a sentir. A sentir, ¿eh? Esta caminata tiene algunas características muy especiales. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las calles del núcleo central del centro histórico de Quito y vamos a pasar por 10 puntos. 10 puntos que ya están definidos. Están definidos son los 10 puntos históricos, son hitos que realmente resaltan el valor histórico del centro. En realidad son puntos de memoria. De memoria. Son puntos de identidad. Esos puntos que quizá en la prisa del día a día, cuando le caminamos al centro, cuando habitamos la ciudad, no alcanzamos a reconocer. Porque están ahí y siempre han estado y tienen unos significados especialísimos. Por ejemplo, las hierberas de Santa Clara. A veces me dicen, pero Bernarda, si Santa Clara está un poquito más al norte. Claro. Ajá. No, Santa Clara también está en el centro histórico. Es una plaza bellísima, recientemente recuperada. Y allí muy cerquita están las hierberas. Por ejemplo, será una de nuestras paradas de esa. Otra, las limpias. Sí, con esos ataditos de hierbas dulces, esas limpias que nos hacemos a fin de año, a inicio de año, para el florecimiento. Cábala por costumbre, porque me está yendo mal. Por identidad. O porque me siga yendo bien. Claro. Sobre todo porque me siga yendo bien. Claro. Pero sobre todo por identidad y por memoria. ¿Cómo guardamos eso? La cerería. Entonces me dicen, ay, ahí venden ceras. Bueno, velas. Antes se las llamaba las ceras, los cerones, los velones, la cera de cebo. Lugares en donde todavía se conservan las ritualidades, las tradiciones. Ahí mismo, en las cererías, nos vamos a hacer de unas pócimas, digamos así, de unas aguas florales antiquísimas y que se siguen vendiendo allí. ¿Para qué sirve todo esto? Más allá de prácticas que sí pueden ser rituales, para recuperarnos como habitantes de ese territorio. Qué importante, ¿no? Café, ese café que cuando uno camina el eje de la calle Benalcázar, al lado, voy a hacer una cuña, me van a disculpar, dele. Al lado de las guatitas de la colmena, ese café delicioso, maravilloso, que ha estado ahí por años, por más de 50, de 60 años. ¿Qué pasa con ese café ahí? ¿De dónde viene? ¿Cómo se muele? ¿Cuál es la historia? Un zapatero especialísimo, un zapatero que estoy segura que no muchas personas conocen y que todavía cose los zapatos a mano y unos zapatos con diseños contemporáneos, por ejemplo. Y está ahí. El maní, ¿a usted le gusta el maní garrapiñado? No, pues, ¿Le gustan las colaciones, claro. las habas de dulce, las habas de sal? En esa intersección, la caquita de perro, esa intersección entre la García Moreno y la Rocafuerte en el Arco de la Reina, cuando uno pasa por ahí, igual que pasa con el café, ¿qué es lo que ocurre? El aroma. El territorio se vuelve un territorio de olores. Sensorial, que es lo que estamos hablando. Ajá. Con sentido. Justamente con sentido. Así es. Robert, ¿te unes a este diálogo también con Bernarda y Casa? Qué bonito esto que además va a ser este sábado. No, exactamente. Coméntanos un poco, ¿cómo ustedes diseñaron justamente este recorrido? ¿Cómo vieron que estos son los lugares más tradicionales quizá? O los que más van a despertar justamente, como decía, los sentidos de la gente. Qué buena pregunta, Robert. El tema es el siguiente. Nosotros somos un colectivo, somos 4 mujeres. Saludo a Carolina, a Elizabeth, a Romina y me uno yo también ahora. Y este colectivo de 4 mujeres decidimos justamente dar otros significados a estos recorridos. Entonces, durante algunos meses hemos estado indagando, investigando, caminando, entrando, saliendo, conversando con las personas. Y como usted bien dice,
Esos puntos son especiales porque despiertan, por ejemplo, las texturas, los aromas, los sabores, también las tradiciones, la memoria. Entonces, así se hizo, digamos, se diseñó este recorrido, que además va a estar acompañado por un kit. Un kit al que le hemos llamado kit sensorial. Kit sensorial. El kit sensorial. Entonces usted va a trae el tener kit un sensorial? bolsito al hombro Ya. y ese kit, voy a utilizar esta palabra de los jóvenes, no voy a spoilear mucho para que, para que nos acompañen. Para que vayan. Pero entonces este kit va a tener esa agua aromática. También hay un lugar. Mi abuelita tenía una piel maravillosa y yo le veía cómo por las noches ella untaba en su piel algo y ese algo ella me llevaba a comprar en uno de los lugares a donde vamos a ir. ¿Y ese lugar existe todavía? Por supuesto. Wow. Es una pócima, un menjurje, una fórmula magistral, diciéndolo correctamente, que también va a ir en su kit. Y luego en cada uno de los puntos por donde vamos a parar le van a ir entregando ese objeto sensorial, ese atadito de hierba, su dulce que va a ir incorporando a su kit sensorial, a su bolsito. En cada uno de los sitios, hay En como cada una gimcana uno. además, una gimcana Sí. sensorial. Me encanta, sí, porque creo que es importante Claro. también luego procesar eso cuando uno ya regresa a casa. Después de estas caminatas, lo más importante es procesar cómo ha sido este habitar de una forma diferente el territorio del centro histórico, que es lo que nos interesa. Recordar cómo fue, sigue siendo así a través de los sentidos. ¿Es la primera vez que hacen esta La caminata? primera, es nuestra primera, el colectivo se lanza con este recorrido, Es un pero ya colectivo en abril nuevito, ajá. vienen 2 actividades más. Somos un espacio que ha creado activaciones, eventos, actividades. Este es dedicado a las mujeres por ser marzo, para cerrar el mes de las mujeres, pero de todas maneras no importa, usted también es bienvenido, así que inscríbase nomás. Y de hecho le quiero anunciar algo. A ver. Tenemos un cupo. Un cupo. En vivo y en directo ¿Qué para hacemos? que ¿Lo sorteamos? Ya. Ustedes sortean, cupo. sí, Ujú, sí, por sí. supuesto. Y nos avisarán ahí quién es el o la ganadora de este cupo. Quiero terminar nada más el recorrido, digamos que estoy... Sí, porque la entrevista todavía nos falta. Sí, así que no. describiendo, diciéndole que vamos a partir de la Plaza Grande. Es el punto de encuentro. Sí. Plaza Grande. La Plaza No hay a Grande. dónde perder. No hay a dónde. Por eso lo hicimos ahí. Perfecto. En el atrio de la catedral, en las gradas de la catedral. Ahí nos vamos a reunir y de ahí partimos. Es una caminata suave, es una caminata sin prisa. No vamos a ver lo importante, sino aquello que nos convoca. 11 de la mañana, 11 el de la sábado mañana. 28 de marzo. Sábado 28 de marzo, 11 de la Atrio de mañana. la catedral tenemos una entrada que vamos. Un cupo. Cupo. Un cupo. A la persona que quiera, Ya. nos escribe al Porque infierno, normalmente cuesta $25. ¿no Así cierto? es, El que recorrido. incluye el kit. Incluye además todas las... El kit Lo y recuerdo, un refrigerio que va a ser en un lugar especialísimo. ¿Les ese cuento? también. También es secreto. No, también es secreto, ¿no? Secreto de confesión. Solo les puedo anunciar que el refrigerio nos lo vamos a servir debajo de la higuera más antigua de Quito. Ah, muy bien. Debajo de ese, que ahorita lo vi recién, está lleno de higos, está llena de higos de esa higuera. Así que ese refrigerio y esa conversación final de cierre van a ser en este lugar especialísimo. Kit sensorial, También. refrigerio, $25, de 11 de la mañana, más o menos hasta las 2 de la Sí, tarde. 1:30, 2, incluido para el hacerlo refrigerio, suavito. tranquilas, Sí, conversando sí. en cada uno de los sitios, Exactamente. preguntando. Exactamente. Mujeres y hombres invitados. Invitadísimos. ¿Niños pueden ir? Sí, que no sean muy pequeñitos, porque acuérdese Claro. que sí va a ser un recorrido Claro, con una duración, Hay unas digamos. cuestas fuertes también en el No, centro. vamos a, este es Aunque es planito, casi en la parte más plana, ¿no? sí, Ya. sí, es el núcleo No es que central, van a subir al entonces... Museo del Agua, ¿no? No digas. No vamos a No tener las vaya. subidas. Sin Pero que no embargo, sean muy sí pequeños, creo que sí. sí, que si no son muy pequeñitos, ahí nos avisarán, pues habrá un precio especial también para los niños menores de 12 que quieran acompañarnos con sus familiares o cuidadores. Cupos limitados, dice.
Sí, sí, Por sí. supuesto, por manejo mismo. Exactamente, por el manejo, porque queremos además tener esta comunidad, porque finalmente cuando uno se reúne para cualquier actividad, se hace naturalmente una comunidad. Y entonces queremos poder estar congregados, congregadas, poder conversar en cada sitio, que entren con facilidad, que salgan, que puedan probar las cosas y que podamos tener justamente este diálogo sensorial cercano con cada uno y cada una. Robert, Sí. estamos con un cupo además. Ay, para sí. que Exactamente, vean. así que ya saben, escríbanos. Nos Ahí escriben veremos. si están viendo el programa o si no, después nos escriben en redes, ¿no? Sí, Sí. sí. Que a la primera persona que, ¿te parece? Ya, sí. Ajá. Que diga, quiero ir al centro histórico. Ya, Sí. listo. Y van a este evento. Si Ya es vamos a- que, póngale ahí, no sé, si es que la primera persona, incluso, o además de ser la primera que escribe para el cupo, nos dice cómo se llama el local del café molido y tostado más antiguo del centro histórico, Ya. se gana el cupo. Ah, Pase directo, ese es el requisito para Ya. ganarse el Ya, cupo. que Hagámosle digan con cómo él. se Sí, llama el ¿cómo se local. ¿Cómo se llama llama? el local donde está Ese el café molido, tostado ahí? Tostado y molido del más antiguo. Acuérdese ese olor que hay por ahí en la Benalcázar. Bueno, Muy bien, bien. capaz que nuestro productor se gana, él es... Ah, cierto, él es adicto al café. Ah, ya, Adicto entonces al café, capaz que ya hasta nos escribió. Capaz que ya escribió. Sí, Capaz sí, que ya está ahí en ya el está. centro. Le dejó abandonado el programa. Exactamente, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces recuerden, sábado 28 de marzo, 11 de la mañana, en nuestras redes para que nos pueda seguir y además en el link de inscripción pueda ya hacer un clic. Estamos en Instagram como Consentido Colectivo. También estamos en LinkedIn como Consentido Colectivo. Y una vez que usted haga clic en la bio, eso le lleva a un enlace de WhatsApp para la inscripción. Así se llama, nos acaba de escribir el productor internamente. Sí, ya se ganó. Pero no digamos. Ya, Para no ver le si otra vamos a persona. decir, pero ya Puede ser es que de no él. pueda ir. Ya. Le vamos a poner a trabajar el sábado Ya, para que no vaya. exacto. Y que se gane otra persona. Pero mire no, mentira, que pues, sabe, ¿vio? y eso Sabe, es súper sabe, ¿vio? Ahí importante, está. ¿sabe? Chévere productor ese El que mismo. toma año. café sabe. No googleó, él se googlea él mismo porque sabe, no. El que Bueno, toma café. pero de todas maneras ya está ahí. Este es uno Ya, de los no lugares lo vamos a los que decir llevo. porque ahí puede ser que llamen. Muy bien. Exactamente. Sí. Robert, tenemos más preguntas. Sí. Cuénteme. Y justamente acá leyendo también el comunicado dice, ¿no? ¿Por qué nace o cómo nace esa necesidad de hacer esas nuevas formas de turismo cultural aquí en Quito? Y no las tradicionales, ¿no? Como que ir a un museo, te cuentan la historia y bueno, continúa. Que es también súper importante y yo siempre, como soy mediadora cultural también, yo me formé en museos, felicito, respeto y apoyo muchísimo la función de la mediación cultural en todas sus dimensiones. Esta que nosotros hacemos ahora, hemos querido darle un sentido justamente diferente a la ciudad. Hago yo estas derivas urbanas, me dirán ustedes y me dirán quienes nos oyen y quienes nos ven, ¿qué es una deriva urbana? Son estas formas diferentes de caminar, de recorrer, de salir al espacio público, a la ciudad, al territorio. ¿Y a través de qué? Justamente de redescubrir, de redefinir y de dar otro significado, de resignificar a la ciudad. Que, por supuesto, cuando hacemos el turismo convencional, cuando vamos a los sitios históricos, estamos dando unos nuevos significados. Estos significados que nosotros proponemos son justamente a través de la sensorialidad. Uno a veces en la prisa del día a día en la ciudad camina sin estar presente porque vamos dirigidos a un lugar, a un quehacer, a una cita, en fin. Esto tiene en cada punto un significado diferente, es decir, cada punto de llegada es ya un significado en sí mismo. ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo huele la ciudad? ¿Cómo suenan las piedras bajo nuestros pies? ¿Cómo es aquella esquina? Ese humo del palo santo, ¿de dónde sale? Porque está ahí. Los sonidos, que no son solamente los sonidos del ruido de la ciudad, sino
justamente el sonido de la ciudad, a qué suena esta ciudad, y por ahora es el centro histórico. Pero les queremos contar que nos vamos a ampliar a otros territorios de la ciudad. Porque hay unos barrios hermosos, hay unas Hermosísimos, comunidades, ¿no? Como exacto. Calderón, por ejemplo, el Exacto. tema de Mazapán, y uno no se sabe todo lo que existe Exactamente. alrededor. O el Y tema sitios de los tradicionales, sabores, claro, por en las ejemplo. parroquias rurales de Quito. Bueno, Exactamente, sí. y la intención también es que en algún momento esto sea como permanente, digamos, Sí. cada semana. Y, por ejemplo, turistas que vienen de otras partes, no solo del Ecuador, sino Así del mundo, es. digan, quiero hacer el recorrido sensorial porque quiero conocer cada uno de esos sitios de esos históricos sitios de Quito, pequeñitos. ¿no? Pequeñitos, que no son las iglesias, los no, símbolos que sí, también que son están, por maravillosos supuesto, y que por eso nos dan la oportunidad. Este gran contexto histórico monumental del centro nos cobija para descubrir estos pequeños lugares que a veces están ahí escondidos, silenciosos, pero que dicen tanto. Nosotros nos hemos propuesto hacer por lo menos por ahora una caminata cada mes, con un sentido diferente. Eso es lo primero, Sí, la lo primera primero, meta, a sí. corto plazo, una caminata. Una al mes por distintos territorios y el resto de eventos, de actividades, talleres, de encuentros. Voy a hacer un adelanto. Vamos a hacer unos canelazo talks. Canelazo Talks. Sí, el canelazo con una conversación. Entonces, ahí abrigaditas con un canelazo que puede ser con piquete o sin piquete, dependiendo de cada persona, Claro, ¿no es cierto? claro. Entonces, vamos a hacer estas conversaciones sobre distintos temas. Con piquete para soltar un poco más la lengua en la conversación. No se acaba nunca la conversa. Temas que son necesarios de abordar, pero que además no solamente van a estar en la conversación, en la palabra, sino que van a estar acompañados de yo diría de una de las artes más bellas contemporáneas, que es el collage. Entonces, a través del collage, que no es sino armar un todo de piezas, de partes que van diciendo cosas y ese todo tiene un nuevo significado, vamos a conversar de temas interesantísimos que son para todo público. Es un adelanto, además el collage, Sí. que además el collage ya no existe solamente como ese tema físico, sino Así que también es. puede ser mental, en empezar a esas exactamente. ideas, ¿no? A irlas armando y darle una forma. Exactamente. Y yo siempre digo, todo esto va proyectado hacia el bienestar. Ese bienestar que se hace a través del deporte, ese bienestar que se hace a través de la buena alimentación, el bienestar que se hace a través de una buena salud mental, hagámosla también a través de estos ejercicios en la ciudad o de estos ejercicios de encuentro. La apropiación del espacio público. Así es. Además. Eso es. Muy, pero muy importante. Eso es, un tema exactamente. urbano muy Sí. especial. Sí, Como sí, lo sí. decía también, la salud mental, reconectar con la ciudad, ¿no? El tema de... Yo igual a veces yo recorría Quito así, ¿no? Y cada vez veía cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, recién se abrió el Café del Marqués, ¿no? Que no sabía Ya. por qué era, y era un espacio muy bonito, ¿no? Ahí ocupaba la antigua radio del señor que hacía el conteo regresivo, ¿se acuerdan? Radio ¿no? Tarqui. Radio Tarqui, exactamente. Sí, Claro. sí. Y entonces es muy bonito eso, ¿no? Y mi pregunta iba a esto. Por ejemplo, ustedes son 4 mujeres, 4 de un colectivo muy chévere, pero quizá en algún momento planean expandirse, quizá en algún territorio, dar clases a mujeres también para que sigan con ese tema del turismo vivencial, el turismo que comunitario. Sí. Claro que sí. Dentro de nuestras actividades, y una de las más importantes que nos hemos planteado, son justamente estos talleres para replicar. Es decir, que todos estos, llamémoslos así, productos, que todas estas entregas, estas ofertas que vamos a hacer puedan ser replicadas. Entonces es justamente eso, conectarnos con gobiernos locales, con empresa privada, con colectivos, con ONGs, por ejemplo, para poder dar estos talleres de estas metodologías y que se puedan replicar en todo el territorio, digamos, ¿no? Pero es justamente uno de nuestros objetivos más importantes, que esto se pueda ampliar, porque no sacaríamos nada siendo un colectivo cerrado que hace eventos que no puedan ser replicados en todo el país. Y había una frase aquí que es una frase que se la conoce, que dice: lo que se conoce se ama y lo que se ama se cuida. Y claro, y en ese sentido, el cuidar no solamente es físicamente ese espacio que van a recorrer, sino el cuidar esa tradición, el conocer cómo se hace, Exacto. en que las nuevas generaciones, muchos de estos
negocios, si los podemos llamar así, emprendimientos de todos estos sitios han ido generación tras generación, ¿no? Exactamente. Y puede ser que en algún momento se termine rompiendo porque no viene una nueva generación o por cualquier motivo. Pero si nosotros amamos y al amar cuidamos, se puede replicar a través de otras personas. Así es, ¿no? así esas tradiciones. Tuvimos ¿no? uno de los más lindos encuentros, fue con las hierberas, que va a ser uno de nuestros puntos. Ese va a estar muy bonito. Con la bisnieta de la hierbera original del sitio. Entonces, esta es una chica muy jovencita que ha heredado todos esos saberes ancestrales, ese conocimiento natural y que ahora mantiene ese espacio, que es justamente el espacio. Porque para nosotros era también muy interesante ver en estas nuevas generaciones lo que usted dice, cómo se mantiene la memoria, la tradición y la identidad. Entonces, en la cerería va a pasar lo mismo, en las hierberas vamos también a pasar por las especias. No quiero contar mucho porque luego mis compañeras me dicen, Bernie, estás spoileando. Claro, te dijimos que no des mayores datos y lo primero que fuiste a hacer es a dar datos, ¿no? Pero a veces es mejor porque la gente dice, quiero ir. Les dejamos así Exacto. picadas Y con le crea algunas esa cosas. necesidad de que la gente tiene que ir ahí. Las hierberas, las cererías, Les el voy a- café, ya. Faltan 7 puntos más. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo cumplí 15 años, hace un montón de tiempo, mi papá me regaló un relojito de pulsera, de cuerda, de esos antiguitos, ¿Ya? ¿sí? No como los de Y de ahora. cuerda además que tocaba restarla. Y entonces, claro, el reloj quedó ahí y en uno de estos reconocimientos del territorio que estoy haciendo para estos recorridos, yo decía, me acuerdo que papá traía el reloj para que le cambien y le arreglen en una de estas. Hago así, la relojería se llama así Exacta. Entonces, casi Está ahí que todavía. tuve que agacharme porque el dintel de la puerta es bajito, bajito. Y está ahí el señor, está con su esposa. Es una de las relojerías más bellas que yo he conocido. Así que también, por lo menos por fuera, pasaremos. Porque eso nos trajo a colación y a reflexión al colectivo el tiempo. Lo importante que es darse el tiempo para las cosas. Es por eso que este recorrido, esta caminata será lentita, se tomará su tiempo, será a fuego lento, como dicen, justamente para también reflexionar sobre el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? En una Muy relojería, bien, además, que mejor para reflexionar, ¿no? Sí. Y El con los nombre, relojes de exacto. cuerda. Exacta, y verá, el letrero está pintado a mano. Yo quisiera que vayan. Les voy a pasar a ustedes unos datos. No ¿sí? pasa unos datos tranquilamente. Porque está justo frente a la ex Radio Tarqui. Si usted ya Ya, se fue. sobre al la Café del García Moreno, Marqués. ¿no? Ajá. Es la García Entonces, Moreno, sí. justo frente está la relojería Exacta, que si usted pasa casi ni le ve. Está ahí escondida como muchos de los 10 puntos que vamos a ¿Qué se iba a visitar. decir, no? Son a veces cosas que uno pasa por desapercibido, ¿no? Y cuando ya los ve, los conoce y dice como que wow, y pasó eso. Y son los Exactamente. oficios que pensamos que son de otra época, ¿no? Y que El no. zapatero, el peluquero, el Exacto, relojero. el relojero, la hierbera, La hierbera, ajá. la cerería, etcétera, Y que etcétera. siguen etcétera. estando es porque Sí. se siguen utilizando, se siguen ocupando. Están en el 2026. El señor tenía ahí los relojes porque claro, también ya ha ido modernizando modernizándose, su tecnología, pero el mío era de esos que se les destapaba por atrás y él le hizo no sé qué y mi reloj ya está, Listo. como decían, andando otra vez. Claro, ahorita se lo sacó para la entrevista, porque Sí. para no hacernos tener envidia, pero Sí, voy a estar puesta el día del recorrido, el así día que del hay recorrido. pilas Qué que bueno. voy a estar puesta 11 de el la reloj. mañana en la Plaza Grande, Robert, Plaza tan Grande. fácil llegar en trole, llegar en el En metro, el metro. ¿no? Llega a la Plaza metro. Llegan a San Francisco, ¿no? bajan Y sí. 3 Y cuadritas, bajan, creo que y son hasta la bajan Plaza esas Grande. cuadritas lindas también y nos vemos en las gradas en el atrio de la catedral. Y 11 de la mañana parten a este recorrido de unas 3 horas con refrigerio, con Ponen kit. los payasitos también, ¿no? Los que hacen reír. En el atrio Y se sí, ponen, también ¿no? los Ahí sí. predicadores. Los y predicadores. sí, esa plaza es O sea, una hablar maravilla. del centro de Quito para hablar todo el día, ¿no? Exactamente. En el centro se encuentra de todo, además, De ¿no? todo. Sí. De todo y a buen precio. Todo el kit es hecho
Made in Centro Histórico de Quito. Además. Todo. Desde el bolso. Desde el bolsito, Made in Centro Histórico de Quito. Y el refrigerio ahí debajo Todo, de la debajo higuera. de la higuera más bella, del centro también, la más antigua. Y que ahora está. Refrigerio, no mentiras. Bueno, es una buena idea. Podríamos también dar. por Higos ahí de la un- higuera. ¿verdad? Higos en la higuera. Muy bien. Robert, ¿algo más que nos quede por preguntarle a Bernardica? Si no, la invitación, ¿no? ¿Cómo se inscriben? ¿Hay que llamar a un sitio? Justamente vaya a Instagram con sentido colectivo o puede ir también a LinkedIn con sentido colectivo. Ahí va a haber un enlace de inscripción. Usted va a ver recorridos o caminatas con sentido y ese enlace le lleva a un número de WhatsApp en donde le damos toda la información y usted puede inscribirse. Ajá. Colectivo Consentido se está estrenando con esta caminata. Sí. 28 de marzo, cada mes habrá una caminata Así es. diferente. Diferente. No, por lo menos el compromiso Diferente. para este año. Sí, Y así después es. habrá más caminatas por mes, además en distintos sitios Así es. de la ciudad. ¿Por qué no decirlo del país? Sí. ¿No? Lo tendremos. Muy bien. Gracias, Bernarda. Muchísimas muy gentil por habernos gracias a acompañado. ustedes. Gracias, a ustedes Bernardo. muchas Bienvenida gracias y acuérdese 28 de marzo, 11 de De la marzo. mañana en el atrio de la catedral El sábado previo al domingo de Ramos. de Ramos. Así es, A ver, justamente. ¿qué tiene que hacer la gente para ganarse ese cupo? Ya, entonces, Vamos acuérdese, nuevamente. si usted escribe diciendo el nombre del lugar de ese café donde se tuesta, se muele a la usanza antigua, ahí venden también el café tostado y molido. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre muy particular. Pero ya el productor nos mandó Ya hace rato. nos dijo ya el nombre, así que bueno, capaz que hacer. Vamos a ver. Si Veamos, se quiere ir o lo veamos. mandamos. Si Exacto. nadie acierta, se gana el productor ya. Perfecto. Si nadie acierta. Bueno, buena idea. Eso, sí. Robert, nos vamos, estamos llegando a la parte final. Sí, de mi Muchas parte, gracias. muchas gracias. Felicitar también a Bernarda por esa iniciativa. Así que bueno, Gracias, Robert. mañana con más información en Sucesos Deportivos. Buenas tardes. Mañana más información. Ayer dijeron nuevamente iluminarias en un partido de Ya, ahí me cuento. Aucas, ¿sí? Y mañana me le cuento. cuento y le digo quién dijo. Ok, amigos, nos vemos el día de mañana con más de Sucesos Deportivos. Un abrazo, cuídense, buena tarde.